hablar, o directamente si quieren hacer la pregunta y yo la leo, Jorge la lee, pero bueno, así es un poco más ordenado. Jorge. Perfecto. Bueno, no sé si quieren que comience yo, me hacen preguntas, ¿cómo la dinámica, cómo preparaban la dinámica? No, arrancaba un poco contando vos, esta breve presentación y después haciendo preguntas o vamos echando en el medio. Dale, como quieras. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por haberme convocado. Mi nombre es Jorge Herbes, soy profesor de historia, ¿sí? Ejerzo como dos cosas, ejerzo actualmente, profesor de historia en dos escuelas y en otra soy director de una escuela técnica, así que tengo dos roles. Me formé en la Universidad Nacional de Luján. Ustedes, si van a elegir la carrera docente, acá Luzmila las chicas me pasaron unas preguntas como guía para contarles a ustedes. Si van a elegir la carrera docente, tienen dos opciones. O pueden elegir un terciario, donde pueden seguir la carrera de profesorados en las diferentes materias que a ustedes les guste, o bien, obviamente, la universidad es otro lugar donde pueden estudiar. Obviamente a veces se hace un poco más largo en la universidad porque tiene otra dinámica. El secundario, parecido al secundario, es el terciario, donde ustedes tienen que ir todos los días en una franja horaria de acuerdo al profesorado que elijan. En cambio, en la universidad es un poco más dinámica en cuanto a los horarios y las cursadas, y a veces se atrasan con las materias y se hace un poco más largo el profesorado. Los profesorados duran entre 4 y 5 años, ¿sí? Algunos 6, según la extensión, y tengan en cuenta que siempre, si van a elegir docencia, no es lo mismo ser, por ejemplo, que en la Universidad de Luján brindan, por ejemplo, el profesorado de historia o la licenciatura en historia. Y a veces uno dice, uy, wow, voy a ser licenciado en historia. De hecho, yo fui y me anoté y me dijeron, no, para pibe, primero tenés que ser profesor y después licenciado, no te anotes. Entonces, fíjense en eso porque, aunque les parezca raro, cuando después empiecen a ejercer esto de la docencia, en los puntajes y en los sistemas de inscripción que ustedes van a poder acceder para las escuelas públicas, que es un sistema también particular, les genera más puntaje tener el título de profesor, ¿sí?, que el de licenciado. De hecho, los licenciados no pueden, si hubieras seguido la carrera directamente de licenciado, no te permite dar en secundario. Después ustedes con experiencia y con la medida que vayan estudiando van a ir sabiendo esas diferencias, ¿sí? La verdad que yo ya voy a cumplir 30 años dando clase. Empecé a los 19 años, muy joven, porque yo he hecho un título de base, un bachiller en orientación docente, así que a los 19 años ya estaba dando clase con mi segundo año de facultad. Eso también después ustedes lo van a ir experimentando. Generalmente, de acuerdo a donde vivan ustedes y la demanda de profesores, ya con la mitad de la carrera, ahora el sistema educativo permite a un alumno avanzado en la carrera empezar a dar clase con ciertas características que después ustedes van a aprender y bueno, y van a ir transitando. La verdad que siempre quise ser docente, no me pregunten por qué, siempre quería dar clase. Primero quise ser maestro, de hecho ya en cuarto año de secundario, porque la orientación que tenía en la escuela nos obligaba a dar clase en primaria, entonces ya a los 17 estaba dando clase en cuarto grado, me acuerdo, nos hacían hacer unos periodos de prueba. Y después, sí, fue muy raro porque no busqué. Mi primera experiencia docente fue muy rara porque yo trabajaba en la Universidad de Luján, también tuve un cargo, digamos, como ayudante en administrativo, y un día llamaron por teléfono y llamó una persona y dijo, bueno, hola, sí, mira, estoy buscando un profesor de historia. Yo dije, ¿yo? Entonces me dice, bueno, era la dueña de una escuela privada, me presenté y fue muy raro, chicos, esto es atípico, porque yo fui a las 2 de la tarde de ese día y a las 8 de la noche empecé a dar clase. Así una cosa, estaban desesperados por un profesor que tenía que cubrir unas horas y a partir de ahí no paré más. La verdad que la experiencia de ser docente es muy linda, se las recomiendo para los que quieran. La capacidad que tenés que tener es clara en cuanto a qué querés ser como docente, porque vas transitando también por muchas etapas, ¿no? De acuerdo a las edades y a la carrera. Imagínense, yo tengo 48 años, pasé por varios sistemas educativos de la actualidad. Pasé por la secundaria normal, después el polimodal, después el EGB, después la secundaria que volvió ahora, pasé por escuelas nocturnas, o sea, por varios sistemas que también son parte del sistema educativo. Tenemos que ser adaptativos. Y bueno, y este año ni les hablo
de lo que significó lanzarnos todos a la virtualidad. Por suerte yo soy una persona bastante inquieta y lo que sí les recomiendo que cuando ustedes se reciban o vayan formándose también se capaciten. Yo apenas después terminé la facultad, seguí 2 maestrías más, una maestría y ayer empecé otra carrera más, la maestría en tecnología educativa, hace 2 años que la estoy transitando, que me ayudó mucho ahora justo con todo esto de la tecnología puesta en funcionamiento de la educación. Y ayer empecé la licenciatura en educación, que me faltaba, era una cosa que quería tener para ver un poco más el sistema en otra universidad. Así que sigo estudiando y tengo 48 años, no importa, metan de pata y desen la oportunidad. Inclusive, desen la oportunidad si van a un profesorado y no es la materia que les gusta, porque a veces también me preguntan por qué elegí historia. No, yo al principio siempre pensé que iba a ser primero profesor de biología porque me gustaba mucho la biología. Mucho con mi profesor de biología de la secundaria, a morir, nos peleamos, porque yo era ayudante de laboratorio en la escuela, y tuve una profesora muy buena en historia, en 5º año, que me generó una duda, porque bueno, chiquitita, les cuento la anécdota. Yo tengo, bueno, soy mucho más grande que ustedes, y bueno, tenemos la parte de historia cuando enseñamos la época del proceso militar. Me acuerdo que mi papá me hablaba, entre comillas, bien, si quieren, de lo que estaba pasando en Argentina en el proceso militar, y mi profesora me contaba todo lo contrario. Entonces yo no sabía quién me estaba mintiendo. Entonces esa fue la pregunta disparadora que generó en mí, y la verdad que estoy muy contento, porque disfruto muchísimo, muchísimo. Lo que no disfruto tanto es corregir mucho, por eso ahora he mejorado la calidad de los trabajos prácticos que mando. Antes mandaba muchísimo trabajo práctico y ahora me doy cuenta que no, capaz que con menos trabajo práctico y más concretos es mejor. Y disfruto mucho cuando un alumno me cuestiona, cuando un alumno te pregunta, cuando te indaga. Justo, bueno, el otro día fue el día del profe y veía el Facebook y la verdad que me sorprende que chicos que han pasado, que ya tienen 30 años, se acuerdan de situaciones de la cursada que han tenido conmigo. Entonces eso es muy gratificante. La verdad que sí. La educación y tener, bueno, cuando tenés alumnos piolas está bueno. También tenés grupos que no son tan piolas, pero tenés que obviamente ir coordinándolo y llevándolo adelante. Pero la verdad que yo siento que, algunos me preguntan, ¿para qué naciste? Y yo creo que nací para ser profesor. Porque disfruto mucho estar en el aula. Este año me costó mucho no estar en el aula con los chicos. Porque además a veces pasa que vos como profe te organizás la clase perfecta, pensás todo y llegás al aula y pasó algo en el aula, clase, y tenés que sacar de la galera otra clase nueva y la escucha. Y está muy bueno eso. Yo creo que como docentes tienen que aprender a escuchar, por sobre todo. Porque eso también los chicos lo necesitan y cuando vos escuchás y tenés un feedback de ida y vuelta, está bueno, está bueno. La verdad que lo disfruto mucho. A mí me ha dado mucho, todo lo que soy me lo ha dado la carrera. Defiendo muchísimo la carrera docente porque defiendo que es una profesión. Me molesta mucho cuando se cuestiona a nivel social la educación, porque creo que la educación engloba más que los profes, ¿vieron? O a veces cuando hay paros y se critica a los profesores y demás. Creo que, bueno, es un debate que ustedes acá en la ONG van a poder trabajar como jóvenes activos sobre qué es la educación y para qué tenemos que mejorar la educación en Argentina. ¿Sí? Pero no tengan duda de elegirla. Mi familia estaba totalmente en desacuerdo que sea profesor. Mi papá me dijo, no, tenés que ser farmacéutico porque todo el mundo se enferma y compra medicamentos. O tenés que abrir una funeraria porque todos compran cajones. Voy a ser profesor. Bueno, me imagino que va a ser profesor de alguna materia interesante. Sí, historia. Me dice, ¿para qué sirve ser profesor de historia ahora? Tuve un año, el primer año de la facultad, bastante duro porque mi papá, bueno, una persona muy dura también y decidió que no me iba a apoyar. Así que tenemos la suerte, eso sí, por favor aprovechenlo, de que Argentina tiene el sistema educativo universitario gratuito, que eso no pasa en todos los lugares del mundo. Entonces eso, por favor, aprovechenlo, porque de verdad hay una oportunidad. Y si eligen, como le digo yo también a mis alumnos de sexto, ¿no? Que hay algunos presentes acá. Si eligen una carrera que en el primer año se dieron cuenta que no les gustó, bueno, vayan a lo que les gusta y lo que los motive, lo que los inquiete.
no se queden con mi mamá quiere, mi papá quiere, o algo que me molesta mucho a mí escuchar a mis alumnos es que, yo quiero estudiar en tal universidad, pero me queda lejos y tengo que tomar 2 colectivos. Bueno, tomá 2 colectivos. Yo vivía en un lugar, en la Universidad de Luján, historia se cursa en la sede central, que está en la ciudad de Luján, y yo vivía cerca de San Fernando, me tomaba 2 colectivos, y bueno, y tardaba 1 hora y media, 2 a veces en llegar a la universidad. Pero bueno, me gustó esa universidad por la orientación que tenía y demás. También infórmense también sobre las distintas orientaciones que le brindan la universidad en base en la carrera que van a elegir, porque eso también los va a poder ayudar. Consulten con algunos docentes que conozcan. ¿Qué orientación? Porque si bien las carreras, por ejemplo, profesor de historia lo dan en todas las universidades, o las más conocidas que ustedes tengan, la orientación de cada universidad difiere, ¿sí? Por ejemplo, en Luján, en mi caso, la universidad no le da tanta importancia al profesorado, le da mucha importancia a los procesos de investigación. En cambio, en otra universidad le dan muchas más horas de didáctica, de pedagogía, etc. Pero siempre, siempre, por favor, perfeccionense, porque siempre el docente no es que vos tenés el título en mano, te quedaste con el título y vas y te sirve, y no es la misma clase. Es fácil vos armás una clase y la usás todos los años a la misma clase. No, no te sirve eso. Lo intenté, sí, lo hice, reconozco que lo intenté, pero fue un fracaso. Es otro mundo, cada aula es un mundo diferente, y sí, sabés que hay temas que vas a dar, eso es obvio que lo vas a tener, pero además yo soy muy observador de los grupos, de los grupos que tenemos en el curso. Entonces me gusta observar el aula, la dinámica, qué pasa dentro del aula, quién habla con quién, que eso también es parte de la docencia, ¿sí? ¿Les va a permitir vivir? Sí, sí, actualmente permite vivir. ¿Nos tendríamos que ganar más? Sí, pero yo más que ganar más quisiera que me den más horas que me paguen las horas que puedo estar planificando las clases, porque eso es verdad que se nos paga obviamente por lo que estamos frente al aula, pero en casa vos tenés todo un trabajo que te lleva tiempo, ¿no? Esto de armar la clase, de corregir a tiempo, de hacer un seguimiento de los alumnos, y de que ojalá nos den más presupuesto a todas las escuelas de la Argentina para que los profesores estemos con más herramientas. Fíjense que este año el sistema se lanzó a la virtualidad cuando no estaba preparada la Argentina para la virtualidad. De hecho, ni siquiera teníamos una plataforma nacional pública, porque ahora yo como profe y como dire vivo la experiencia de que muchos chicos no se pueden conectar porque no tienen los medios. Eso también es interesante de ver. Y bueno, y como docentes, ahí también se tienen que ustedes ir adaptando a las realidades de cada escuela, ¿sí? Porque cada escuela también es un mundo. Entonces, en eso aprovechen también la mirada crítica y sean, bueno, artífices de su propio futuro. Hablo muy rápido, ¿no? Sí, dice Lumila como siempre, pero bueno. Dale, ahí veo que alguien levanta la mano. Oh, hola, un gusto, Jorge. Martín, nombre. Dale. El año pasado, oye, actualmente estoy en quinto. Profesor de historia que también me repegó lo de historia. Y este año, pensando en mi futuro, yo dije, pues estaría muy copado ser profesor de historia. Y sinceramente a mí me encantaría. Pero lo que me viene a mí el tema es, ¿cuál es la ventaja y cuál es la desventaja de hacer la carrera universitaria? Y no sé si sabes cuáles son las ventajas y desventajas del profesorado. Bien, mirá, el profesorado es más rápido. Si vos querés ser solo profesor, yo te diría, y querés salir al mercado laboral lo más rápido posible, te diría que vayas a un profesorado, porque el profesorado vas a ir como en la escuela secundaria todos los días, en un bloque horario, puede ser mañana, tarde o noche, y es muy parecido al secundario. Te van a dar un poco más de textos, con otra dinámica, con profesores que te van a obviamente preparar como docente, y va a ser mucho más rápido. Se nota continuamente en la cantidad de egresados que de los profesorados sale mucho más rápido la gente. En cambio, la universidad, tal vez porque las materias son más complejas, o tal vez porque te pongan horarios que tal materia ahora tenés que cursar, en este cuatrimestre te ponen que tenés que cursar 4, y te das cuenta que el horario no te da, entonces vos decís, bueno, dejo esta y la recurso el año que viene, y ahí te empezás a atrasar un poco. Sí. Personalmente te puedo decir que la formación que me dio la universidad,
porque yo estoy notando que yo vivo en San Miguel, y en San Miguel hay un profesorado muy cerquita de mi casa, que es el que más gente saca en historia, que la calidad educativa específicamente ha bajado bastante en terciario. Además, para darte un ejemplo rapidito para que te des cuenta, por ejemplo, en la universidad tenemos América 1, América 2 y América 3. Son un año, o sea, son 3 cuatrimestres de América. Y hablando con un alumno que ya egresó, profesor de historia de este profesorado, me dice, no, tenemos una América. ¿Perdón? Le digo, sí, tenemos una que se llama América General, que ven desde la prehistoria hasta la actualidad. Nosotros no, nosotros en Luján teníamos primero arqueología, después etnoarqueología, después sí, colonial, después prehispánica y después la contemporánea, te mataban, en Luján te mataban. Pero bueno, tal vez cueste un poco más la universidad, ¿verdad? Pero obviamente lo que te abre la universidad es la cabeza, me parece, un poco más. El terciario noté con estos chicos que te cuento que eran mis exalumnos, que era mucho más lineal, le daban más contenido, no había tanto debate de las cosas. En cambio, en la universidad, en una materia, te puedes encontrar que te mandan a hacer una investigación, una monografía, y te abre un poco más la cabeza. Sí te soy sincero, Martín, que me parece que para el sistema educativo actual es como que el profesor del terciario sale re preparadito porque le dan los contenidos que se están dando en el secundario actual, entonces lo veo como más preparadito para saber hacer una planificación, para completar un libro de temas, para la parte administrativa docente. Sí. En cambio, los practicantes que yo tengo, soy profesor, ahora me nombraron, ahora tengo este año 7 practicantes. De la universidad te van pidiendo, viste, las horas de historia para practicantes. En cambio, los practicantes de la universidad yo noto que tal vez le falta un poquito de esto administrativo, que lo adquirís con los años de experiencia, y tienen planteos más de debate, viste, con los chicos. Entonces, ahí es la diferencia. Si vos te querés recibir rápido, metete un profesorado y después complementás una licenciatura, porque eso sí se puede hacer cuando sos profesor terciario, podés dar la licenciatura. Y la diferencia, perdón, que me preguntaste, es esta. Como profesor terciario, vos vas a poder tener un tope de dar solamente en secundario y terciario. Como profesor universitario, podés dar en todos los niveles, de primaria, secundaria y terciario. Inclusive, como te pueden convocar para revisión de planes de estudio y demás. Esa es la diferencia técnica. Claro. Pero vos fíjate que tenés cerca de tu casa, estas conveniencias, y que te guste y que te motiva, por sobre todo. Ok, gracias. No, por favor. Aldana, la veo Aldana Romero, mirá. También una alumna. Esa persona que no te deja pasar una en el aula. Ella te escucha y cuando te agarró con algo, chácate, entonces vos ahí tenés una alumna que te dispara la clase o te hace una pregunta que te rompe toda la clase. Lucía también, bueno, tengo varios acá conocidas, caritas conocidas, pero son personas que cuando vos organizás la clase perfecta, te hacen la pregunta y yo que digo siempre, no hagan esa pregunta que me rompen toda la clase y tengo que cambiar toda la clase de nuevo. Y bueno, y ahí en el día, en ese momento, reorganizo el contenido de la clase. Siempre le armé un debate en sus clases. Es verdad, es verdad. Somos muy peleadores. Alana es muy peleadora. Bueno, Sí, pero gracias eso a lo usted y a reconozco. Clemente elegí la carrera que elegí también, porque usted sabe que voy a seguir el profesorado de historia. Pero igual tengo una duda. Dale, decime, Alana. El tema inglés Sí. se me complica. No te preocupes porque en la universidad, en general, ahora en todas las carreras universitarias se exige el idioma. Antes no era obligatorio, ahora sí. Según la universidad que vos vayas, vas a tener 1, 2 o 3 niveles. Yo en Luján tuve 3, pero son de lectocomprensión, nada que ver. Es súper que vos, siendo profesor universitario, nosotros en quinto año, sí, en quinto nos dieron algunas materias o algunos seminarios que vos cursás, algunos profes te dan material en inglés, pero son los menos realmente. Entonces la idea es que vos supuestamente, como profesora universitaria, ya sepas tomar un texto y hacer la apropiación de la idea principal. No hay oral, no hay, en este caso, es todo lectocomprensión.
también, ayer empecé la licenciatura en educación y me dijeron que también tengo 2 niveles de inglés que se pueden rendir. Generalmente te dejan rendirlas libres, eso también tenés la opción. Así que no te preocupes. Ojo que hay universidades que te exigen 2 idiomas. La UBA te exige un idioma, el inglés y un idioma anglosajón. Obviamente, chicos, dentro a lo que preguntaba también Martín, la universidad te va a permitir también ingresar a grupos de investigación después, cuando vos vayas. La práctica con los profesores te dicen, mirá, te veo que sos muy bueno en el mundo medieval. ¿Te interesaría estudiar tal tema de tal mundo medieval? Entonces vos después vas explorando. Muchas universidades también, si les va muy bien en la carrera, los absorben como ayudantes, alumnos ayudantes, se llama ayudantes de primera. Hay categorías en la universidad de profes. Hacer la docencia estando en la carrera, ¿sí? Como ayudantes de primera, ayudantes de segunda, que se abren por concursos. La universidad se elige por concurso. Los profesores se renuevan. Esa es una diferencia que tenemos los profes del secundario. A mí me contratan una escuela y hasta que no me eche la escuela, o me jubile o me muera, estoy. En cambio, en la universidad no. Al ser profesor universitario vos tenés, te contratan, pero cada 5 años la legalidad, que a veces no hay plata para hacerlo y no dejan, pero la legalidad universitaria argentina dice que entre 3 y 5 años los profesores deben concursar, con lo cual vos no tenés tu puesto asegurado. En la universidad el currículum de investigación, de cursos, de cuánto escribís, porque eso también se fijan en qué revistas escribís, qué revistas lees, es parte del currículum que se fijan a la hora de tomar un concurso. En cambio, el profesor de secundario no, capaz que le tocó a alguno de ustedes que el pobre tenía 70 años y daba lo mismo que le dio su abuelo. Porque no hay renovación, no se exige renovación en el secundario. Pero para los profes secundarios, cosa que yo siempre digo que sí, que nos tendría que exigir hacer cursos dentro de la currícula, ¿no? Pero bueno, no, los sindicatos es imposible esto. Esta es una de las cosas que yo digo que tiene que cambiar el sistema educativo. Pero por idiomas no te preocupes. Yo he ido a conferencias, yo tuve la suerte, mucha suerte, de ir hace muchos años a una conferencia en Italia, mira qué casualidad, que estaba en inglés, pero ahí te las traducen, así que no te preocupes porque, bueno, yo fui fui a un congreso en Italia que era sobre comparar la educación de ciencias sociales en la Argentina y en Europa, que era muy diferente. En Europa estaban muy atrasados con respecto a la enseñanza de las ciencias sociales. Acá hay otro tema, cómo se enseña historia y qué se enseña también es parte de la carrera, pero bueno, eso es propio típico de la carrera de historia, no voy a meterme con eso. También, obviamente, los temas van rotando, van cambiando, las formas de ver las materias van cambiando. Yo cuando empecé le daba a los chicos que se estudian de memoria toda la línea de tiempo y ahora ya ni siquiera digo, saquen el Google y ahora vamos a preguntarle al Google qué fecha fue, porque no tiene sentido. Hay cosas que van mutando también en los procesos de enseñanza, ¿sí? Las metodologías. No es lo mismo enseñar matemática ahora que hace 10 años o 20 años atrás. También eso lo van a experimentar ustedes. Yo uso muchas formas de tratar de llegar a los chicos. Cuando empezás a conocer al grupo, que es lo fuerte, el lazo, como dijo Martín, que le copó el profesor de historia, o la profe, no me acuerdo, lo genera el vínculo con el docente. Cuando generas un vínculo con los chicos, ¿vieron ustedes cuando decían, che, vienen tan de mala onda? Bueno, eso también me pasa a mí. Y en la universidad también lo van a tener, ojo. Yo en la universidad tuve materias que decía, ¿para qué tuve economía, tuve estadística? Bueno, tuve inglés. Yo inclusive tuve latín, porque venía un plan viejo de historia de Luján y nos dieron latín. O sea, vos decís, ¿para qué me sirven esto? Y claro, después cuando empezás a avanzar en la carrera, te das cuenta que, ¿vieron el famoso ciclo básico común o CBC de la UBA, que nadie entiende para qué lo dan? Bueno, aunque no lo crean, tiene mucho sentido eso. Porque después cuando empezás la carrera, a leer textos de la carrera, después te das cuenta que, mirá, esto lo vimos, o esto se va retomando. Sí, ¿qué es lo mejor de ser profesor? Cuando un chico te dice que entiende algo, cuando te das cuenta de que lo que trataste de explicar durante varios días o varias clases, ves que el chico llega a esa conclusión. A mí me encanta tomar orales y cuando veo que el chico unió los temas, porque a mí no me gustan las cuestiones, no soy de dar preguntas ni respuestas.
siempre tienen que empezar a unir. Hay 4 cosas para unir y tienen que unir todo lo que vamos viendo y tienen que relacionar. El pensar, cuando empiezan los alumnos a pensar en cómo puede servir la historia, ahí es cuando digo, listo, chapó, ya está, aprobaste, porque la fecha, vuelvo a decir lo mismo, no. En cambio, cuando entendemos que los procesos históricos los hacemos nosotros, esto me parece muy importante. De hecho, la convocatoria que tuve de las chicas para la charla de hoy me puso a pensar durante varios días que ustedes están en este grupo formándose para ser ciudadanos del futuro. Y el primer punto que tienen que entender como hacedores de la historia es que nosotros hacemos la historia. Entonces, que estén hoy ustedes escuchándome a mí, que puede ser un embole o no, ya es un paso para ustedes porque ya tienen un paso, que han tomado una decisión de qué futuro quieren. ¿Sí? Háganse ustedes mismos el futuro. Yo sé que tenemos la mirada de los papás, de todo el sistema y un montón de cosas. Pero elijan por ustedes porque la verdad que a mí me es muy gratificante. Una experiencia que me marcó muchísimo a mí fue una alumna que tenía justo en el Instituto Inmaculada, que algunos conocen de acá, una chica que tenía cierto déficit educativo, y me acuerdo que cuando vimos peronismo, esta chica, yo les había dado toda una guía para hacer, tenían que dar orales, y yo dije, bueno, esta chica por su propia capacidad no va a poder dar el oral. Y me dijo, sí, yo lo armo. Y cuando vino a dar el oral ese día, se sentó conmigo y me dijo, mire, yo voy a explicar por qué Perón lo quería todo el mundo. Y sacó una foto de Perón y dice, yo lo hablé con mi abuela, mire lo fachero que era Perón. Entonces, esto le jugó a favor, y le digo, ¿por qué le jugó a favor? ¿Pero qué fue? ¿Qué hizo Perón con eso? No, ayudaba a estos, ayudaba a los obreros. ¿Y por qué a los obreros? Y en su capacidad logré que ella obtuviera estos datos mínimos. Bueno, ahí ya está, listo, ahí ya está, no te pongo un 20, no te pongo un 10. El número siempre es subjetivo, chicos, siempre lo digo. Bueno, nunca pongo 10 igual, pero bueno, sí, algunos sí le puse. Acá sí, a los míos le puse. Pero el número es subjetivo. A veces el 8 sabe más que el 10 y el 7 sabe más que el 8. Pero bueno, el sistema nos pide los numeritos y ustedes ya lo vivieron eso. Pero desen la oportunidad de aprender, por sobre todo desen la oportunidad de aprender. En eso sí cambié como profe de historia. En qué exigía hace 20 años atrás a lo que exijo ahora, ha cambiado la dinámica de exigencia. Ahora trato de que tengan herramientas para después seguir en la universidad y poder leer cosas solos, que sean críticos de lo que leen. Sí, eso, anímense porque está bueno. Yo tengo una duda. Sí. Del 1 al 10, ¿cuál es el porcentaje, qué nota te das a vos como a tu paciencia? ¿Qué nota le das? Del 1 al 10. 200. Este año no te puedo explicar, sí. Muchísimas veces, Denise, vos mirás al chico así con cara de buenito, profe bueno, y le decís, quiero reventar la cabeza. Sabés que hay toda una ley, sabés que sos docente, sabés que tenés que dar el ejemplo, te dicen que llames al chico a que reflexione. Entonces vos ahí sí te parás. Muchas veces sabés que tenés que ser muy objetivo con eso. Porque a veces muchos chicos te sacan del eje, a propósito algunos. Entonces vos tenés que decir, bueno, acá, ¿quién es el adulto? El adulto soy yo. Entonces vos ahí decís, vale, 2 minutos, mirá el techo, respirá y volvés de nuevo. A ver, ¿qué me querías preguntar? ¿Por qué lo dijiste? ¿Qué te parece? Generalmente los adolescentes, cuando los desubicás, cuando ellos te quieren desubicar a vos y vos los desubicás a ellos, listo, ya está, los manejás bien. No he tenido graves... No, nunca recuerdo haber tenido... Tuve algunos rebeldes, pero... Problemas con un curso de contención del curso, no. Yo creo que en el lugar que más, siempre le digo a los chicos, en el lugar que más seguro me siento en mi vida es en el aula, porque siento que entro al aula y puedo ayudar de muchas formas. Aldana Romero, eso es por la parte de ortografía, por una coma, nunca me puso un 10. Exactamente, cuando Aldana escriba perfectamente bien, sin errores ortográficos, y con coherencia y con cohesión, va a obtener un 10 de punto de historia. Pero bueno, y de trabajo y ciudadanía. También. La ventaja que tenés ahora es que por las clases en Zoom o por Meet podés silenciarlos. Sí, pero sabés que yo extraño que hablen, porque cuando vos están hablando, ahí lo agarrás, claro, es verdad, lo silenciás.
Lo que pasa es que no todos se están conectando, ¿viste, Denise? Eso es un problema, porque no está el 100% del alumnado, de todos los chicos. Y eso también, ¿viste? Me pone a veces bastante... Me deja pensando, me pone triste, sí, iba a decir triste, pero lo pensé de nuevo, porque no podés llegar a todos si no sabes qué está pasando del otro lado. Vos dirás, bueno, es un vago, yo ahora hablo con los chicos en forma individual y a veces lo están pasando mal algunos. Y bueno, y ustedes también como docentes van a tener que entender que de acuerdo también a la escuela que enseñen, a nivel socioeconómico que tengan esos chicos. Entonces, las miradas sobre cada grupo va a ser también en función de muchas variables. A vos es fácil, o sea, es fácil ser profe, sí, te das, mira, tomá el programa, agarra un libro de historia y que lea, ya está. Eso. No es eso. Es generar la dinámica de grupo, que el chico te trate de, bueno, de entender lo que lee, que por qué, porque a veces el chico, más allá de lo que está leyendo, le está pasando un montón de cosas en la cabeza. Y bueno, y vos tenés que tratar de captarlo, ¿no? Por eso las clases a veces tienen como 3 etapas, ¿no? Captar al alumno, después ver cómo la dinámica que vas a dar y cuál es el objetivo. Yo más que nada ahora saben que planifico el objetivo que quiero de esa unidad o de ese punto que le voy a enseñar a los chicos. Y en base a eso genero una dinámica para que se llegue a ese objetivo. Pero sí, la paciencia es fundamental. Pero a veces, ¿sabés con quién es mala paciencia? Ni con los padres. Ah, sí. Porque a veces los padres son más difíciles que los chicos. Inclusive cuando ves a un padre decís, ya está. Típica charla de profesores en la sala es, ¿de quién es aquel padre? De fulano, listo, ya entendimos al hijo. Sí. Ya como te contesta el padre 2 veces, ya entendiste al hijo. Porque después pobre hijo que le tocó a este padre, o entendés por qué ese chico funciona de esa forma. Tenemos mucho de psicólogos también, ¿eh? Bueno, yo reconozco que hago terapia y eso me ayuda mucho. Pero el docente debería hacer terapia también para aprender herramientas de cómo llegar a los chicos también. Sí, bueno, en mi caso tenemos a nuestro preceptor en el grupo de las madres. Ajá. Así que Mirá. imagínate cómo lo deben de agarrar cuando alguno de nuestros compañeros no se presentan a las clases porque por ahí le mandaron Claro. una hora antes el link y se la agarran con el preceptor y es muy feo porque el tipo, la verdad es que se mata para pasarnos los links y por ahí el que le manda una hora antes el link es el profesor y pobre, está metido en la jaula de los leones. Sí, hay lugares, mirá, yo una experiencia que vivo ahora hace 2 años que soy director, que me formé, de hecho hice 2 maestrías para hacer gestión educativa, yo pensé que iba a ser todo mucho más fácil y no, también el equilibrio que vos tenés que tener entre el sistema, el inspector, el profesor, el derecho del alumno, y todo, bueno, yo en mi caso es una escuela privada, con los dueños también, hay puestos, como vos decís, que son claves. El preceptor es un puesto clave. Y como profesor también ustedes tienen que aprender que si se llevan bien con el preceptor, tienen toda la parte administrativa casi hecha. Así que llévense bien con los preceptores. Porque son los que más ayudan a la parte administrativa. Que es la que más le pesa a los profesores, reconozco. Porque vos tenés que llevar la planillita, sacar el promedio, y y bueno, ahora este año imagínense que todavía no sabemos cómo se cierra el año y que se aprueba, no se aprueba, si estás en provincia, en capital, bueno, todavía no se resolvió, pero sí, exacto. ¿Cómo fue el proceso de dar clases presenciales a virtuales? Lucía, yo por suerte tuve la oportunidad que yo vengo haciendo la carrera de tecnología educativa, entonces algunas herramientas ya tenía para cambiar. Completamente la dinámica es diferente, porque vos tenés que preparar una unidad didáctica sin pensar que tenés al alumno adelante. Entonces, cuando mandás materiales a los chicos o mandás clases, tenés que armarte la estructura de la clase como si fuera un libro, pero que el chico lo lee solo. Entonces, es difícil, fue complejo. Hay profes que no se adaptaron, hay profes que siguen rechazando todas estas tecnologías, y no está, en eso sí, les reconozco, que recién ahora los profesorados están planteando la parte de tecnología. Eso sí, ustedes estamos hablando de la docencia, hay una falencia gravísima, tanto en el profesorado como en la universidad, con respecto a la formación de profesores. No nos forman en tecnología educativa, por eso yo me metí en esta carrera, para ver qué estaba pasando, porque muchas escuelas lanzaron plataformas virtuales como una estrategia de marketing, y no la saben usar, ni los alumnos ni los profesores.
Entonces eso sí tiene que ser evaluado, me parece, rápidamente por el Estado y por todas las partes. Pero, ¿viste? Se siente un poco vacío esto de estar. Ahora uno se acostumbró al Zoom, ya imagínate como que, bueno, vamos y venimos, pero pasa que a veces se extraña el aula, se extrañan los berrinches. ¿Sentías que no ibas a poder con los adolescentes a elegir el profesorado? Te voy a explicar lo que me pasaba a mí. Yo tuve mis papás son alemanes, entonces yo tuve una educación muy dura, muy nazi, digamos. Entonces, no me dejaban pasar una, no me dejaban salir, o sea, la pasé a la adolescencia. Y yo era el rebelde de todo. Nunca sentí que no iba a poder. Sí, a mí me marcó mi secundaria. O sea, yo creo, como también a ustedes les pasó, yo creo que soy profesor de historia por esta profe y por todos los profes que tuve en los 5 años. Entonces, cuando ingreso a un aula, me lo tomo en serio. Entonces yo sé que si, más allá de la clase que pueda ser magnífica o no, sé que en ese momento yo tengo para darle a mis alumnos algo. Puede ser la mejor clase de historia, o el mejor consejo, o una forma de charlar un poquito de la vida. Pero ahí es donde me asustaba un poquito. ¿Cómo impactaba? Porque yo elegí ser profesor por otros profesores que tuve. Entonces mi pregunta era, ¿iba a ser tan bueno como ellos? ¿Decir que mis clases valían la pena? Porque lo bueno es ir a una clase que vos digas, che, mirá, aprendimos algo. Pero si vos decís, no, con este no aprendí nada, con este jugué al truco, con este miraba al techo, es medio que decir, ¿para qué está el sistema educativo? Entonces, siempre me pregunté eso, básicamente. Pero no, tenés adolescentes y adolescentes, tenés a grupos rebeldes, sí, tenés algunos que cuestan. Una alumna de otro curso de mi escuela que estaba pobre y desquiciada, y tuve acoso, tuve que hacer denuncias, estaba también loca. Pero me terminó acosando por teléfono, tuve intervención judicial, compré un aparato tecnológico y me mandaba, se hacía pasar por esta persona. No, toda mi vida Sí, muy loquita. Martín estaba pobre, pero yo no sabía quién era hasta que descubrimos y bueno, la justicia intervino y yo quedé, bueno, todavía estoy vivo, así que se ve que nunca encontró dónde vivo ahora. De todo. Qué feo. No, como Aldana, que siempre te quieren, viste, boicotear la clase, cuando ves que vas a dar muchos temas, ella empieza a derivarte y te empiezan así como a sacarte. Cada uno sabe después al profe que puede derivar, a mí siempre me quieren hacer derivar, y a veces le sale, porque yo me prendo. Pero no le tengas miedo a los adolescentes. Sí, Martín. Tengo otra pregunta. Dale. Perdón, que estoy acostumbrado a levantar la mano por las otras clases. Y la que te quería hacer era, volviendo al tema universitario, ¿cómo hiciste para acordarte las fechas y tanta información? No, bueno, ese es un gran dato. Uno piensa que estudiar historia te van a pedir todas las fechas. Yo pensaba eso. Y, claro, no, que no te asustes porque vas a ver que en la universidad es todo lo contrario. En realidad, los profesores generalmente te dan, en el teórico, te dan una línea de tiempo guía, usás en los prácticos, pero la universidad no va al eje de la fecha, ¿entendés? Vos vas a ver, por ejemplo, ahora estoy discutiendo con un curso la Revolución de Mayo, y no le estoy preguntando a los chicos 22, 23, 24 y 25 de mayo qué pasó, porque ni yo me acuerdo. Sí, qué pasó, la cuestión es el debate, qué pasó, qué significó. Ahora, mirá, para darte un dato, hace más o menos 5 años en la universidad se está debatiendo si hay que cambiarle el concepto de Revolución de Mayo, porque el concepto de revolución no encajaría en ese proceso histórico. Y vos decís, no, ¿qué? Me estás cargando, Jorge, me vas a cambiar la historia de chiquito de jardín, de infante. Sí, claro. Yo digo que es la historia de Pacapaca. Vos tenés en cuenta que estudiar historia y ciencias sociales, para cuando la bajan a primaria, es de una forma. Después en secundaria avanza y en la universidad, bueno, ya te llevan a veces a la estratosfera, como decir, ¿para qué estoy debatiendo esto? No vas a tener problemas con la fecha. Vas a ver que a medida que vas leyendo los textos, los mismos textos te van llevando en las fechas. Yo tuve 33 materias, de las cuales 4
nos pedían fecha y cada 15 días nos tomaban un parcialito de fechas, pero era porque era muy específica, era historia antigua, que la profesora era re obsesiva. De hecho, no te las explican a las fechas, te dan apuntes donde ya te dicen todo y ya lo dan por hecho. Dicen, bueno, ustedes ya ingresaron a esta materia, tomen para la semana que viene, leanse esto y ya saben la fecha y empezás a discutir. Y muchas veces lo descubrís con los textos que vas leyendo, ¿viste? Entonces ahí vas ordenando tu cabeza y vas adquiriendo. Tengan en cuenta que eso es lo lindo de la universidad. Cuando ustedes estudian en grupo y cuando van leyendo tanta cantidad de textos, llegás a una habilidad numérica. La habilidad numérica, digo yo, es que vos tenés que leer un texto en menos de 5 minutos. Entonces después empezás a tomar los tiempos reales, porque sabés que tenés 4 materias, que tenés un parcial tal fecha. Tanto para el terciario como para la universidad, organícense. El éxito está en la organización, ¿sí? En la organización de la cursada. La cursada tiene tantos días, tantas unidades, cuando te dan el parcial, los profesores te lo dan todo eso el primer día. Entonces, sabés cuándo tenés un parcial. Entonces, no es que vos, como el secundario, capaz que de rebote a la noche anterior te pegaste una leidita del texto y vas y lo das. No. Sean ordenados, porque se sabe ya que el conocimiento paulatino es mucho más, te queda mucho más registro, ¿no? Los saberes que estudiar de un día para otro. Pero si vas a estudiar historia, que no te... De hecho, una de las broncas que yo tuve, que el primer año en historia no vimos historia. Tuve economía, sociología, estadística, un taller de 4 meses que era debate, que era de historia. O sea, yo quería ver la historia de San Martín, Belgrano, y nada que ver era. Entonces, el primer año tuve 6 materias que eran de base, y después, en segundo año, sí empecé con historia de Egipto, historia antigua, después historia medieval, después van pasando, ¿sí? Pero no se asusten. Empiecen a cursar las carreras y véanla y disfrútenla. Siempre para mí me resulta mucho estudiar en grupo, porque yo soy una persona muy lineal, y a veces mi grupo me ayudaba a ver otros textos, a discutir otras cosas. Eso, después véanlo ustedes. ¿De qué zona son la mayoría? ¿De todos de acá de zona noroeste? Yo estoy en San Miguel. Yo soy de La Pampa. Ay, mirá, Lucía, qué bueno. Lucía, sí. Qué bueno, Lucía, ¿y vas a seguir? Yo, José Cepaz. Ah, mirá, bien. Ahí está. Bueno, tiene muchas opciones acá en la zona si quieren estudiar profesorado de historia. ¿Sí? La UNS tiene profesorado de historia, bueno, el 42, Luján. Aprovechen. Y Lucía, fíjate si, bueno, depende de la carrera que elijas, obviamente, fíjate que hay carreras que también son virtuales, ¿sí? Algunas están muy buenas. Ah, María José de La Plata, mirá qué bueno. Bueno, La Plata, María José, tenés el gran monstruo ahí, la Universidad de La Plata, que es una genialidad, ¿sí? La Plata se especializa más que nada en la arqueología también, ahí está la carrera de arqueóloga. Qué bueno. No, sí, desen la oportunidad de buscar lo que más les guste. ¿Sí? Sí, para colmo, ya ahora hay que empezar a buscar lugares donde poder estudiar. Todas las universidades ahora a partir de septiembre y octubre ya están dando todas las charlas y las posibilidades de inscribirse. También me preguntaron el otro día si te puedes inscribir en 2 o 3 universidades. Sí, las universidades son autónomas, no son como el secundario, que vos no podés estar inscrito en 2 secundarios a la vez. Vos podés anotarte en una universidad y en la otra, ¿sí? Lo que no existe, eso tenganlo en cuenta, son pases de universidad a universidad. Cuando uno se pasa a una universidad, de a otra, hay que pedir todos los papeles donde aprobó en una, los programas de estudio, y después cuando va a la otra, hay que ver si la otra universidad registra todo eso y les considera el paquete de materias por equivalencia. Pero no es como el secundario, que ustedes hacen un pase, y estaban en quinto y se pasan a quinto, o estaban en sexto y se pasan a sexto. Generalmente en pase de universidad a universidad terminás perdiendo. En el caso de historia, que la da la Universidad de Morón, por ejemplo, u otras universidades privadas, son mucho más concretos los planes de estudio, los vi a los de Morón, son mucho más fáciles. Así que bueno, eso también son variables que ustedes pueden ver. Hay algunas que tienen la opción de virtualidad también, si viven muy lejos. Lucía, ¿vos ya decidiste que tenías ganas de estudiar o no? Estoy viendo. No sé todavía. Bueno, fíjense que les decía a los chicos, yo siempre traten de hacer más allá de estas charlas, este ciclo de charlas que está bueno,
Fíjense en las universidades que ahora lo hacen gratuito a los test vocacionales, ¿sí? Eso, chequé, la Universidad de Luján tiene, por ejemplo, en la página web tiene el sector de los test vocacionales gratis, y eso también les puede servir a ustedes para ayudarse a guiarse un poquito. ¿Qué recomiendan? ¿La universidad o el terciario? Jessica, depende de lo que quieras ser vos, ¿sí? Si querés ser profesora rápidamente, yo te recomendaría que vayas a un terciario, que lo vas a hacer mucho más rápido, si sos una persona ordenada. Si a vos te gusta más la investigación o pensás que vos querés ser investigadora, porque hay gente que... Yo tengo profesores que son muy buenos investigando y muy malos dando clases en la universidad. Pero claro, vos lees 2 libros de los tipos y decís, wow, qué capacidad para escribir un libro. Y bueno, se dedican a eso. Pero los obligan, por ser de la universidad, a dar clases. Entonces te encontrás con unas clases re pedorras, que decís, qué porquería esta clase, y después lees los textos de los profesores y te querés matar. Si querés ser profesora de secundario o terciario, yo te diría que lo más rápido vayas a un terciario. Después podés seguir una licenciatura en la universidad. Ahora, si vos querés ser profesora como yo, universitaria, y querés ser académico y tenés cerca una universidad, hacelo en una universidad. Vas a ver qué Ok. No, yo preferiría ser profesora de secundario. Entonces, con un terciario, lo que te va a ofrecer el terciario te va a recontra alcanzar, inclusive después, por ejemplo, si vos sos profesor terciaria, la Universidad de Luján tiene un ciclo de complementación, se llama de licenciatura. Entonces vos con los profesores que tienen título terciario se llama que no tienen título de grado. En la Argentina se dividen por terciario, título de grado o de posgrado. Por eso vos como profesora de terciario vas a poder dar solamente en el secundario y en un terciario. Pero si querés ser profesora universitaria, después de los 3 años o 4 que hagas del terciario, vas a la Universidad de Luján, haces 1 año y medio más la tesis, y te recibís de licenciada, que eso ya te habilita para dar en la universidad. Así que sí, Ok, buenísimo, me alegro mucho. gracias. No, por favor. ¿Alguna otra? Yo te quería preguntar qué parte de la historia te gusta a vos, ya sea guerras, historia argentina, porque yo, por ejemplo, a mí me encanta la Segunda Guerra Mundial, sobre todo lo que es holocausto judío y todo eso. Bien. ¿De dónde sos vos, Denise? ¿Dónde vivís? En Villa de Mayo. Ah, bueno. Mirá, yo por una cuestión de organización, creo que fue las materias que más me costó darlas, yo me especializo en formación del Estado argentino, ¿sí? Entonces, esta es una etapa que me gusta mucho darla, y jorobo mucho con las bases del Estado argentino, los chicos me sufren. En general, como profesor, me veo obligado a ver todas. Las europeas me gustan mucho, sí, reconozco, y ahora le estoy gustando, siempre, las argentinas me costaron más, no me sentía cómodo con las argentinas, pero ahora desde que hace 2 años, pues estoy en sexto, historia argentina contemporánea me está gustando mucho, para ayudar a los chicos a ver un poco más lo contemporáneo, porque además saben que, obviamente, como ustedes lo vieron en el secundario, la formación de la universidad en la parte contemporánea es muy floja, porque se considera que un profesor de historia tiene que tener 10 años pasado el hecho histórico para hacerlo totalmente objetivo para estudiar ese hecho histórico. Dicen, Jorge, mañana tenés que empezar a enseñar kirchnerismo. Me va a costar mucho a mí enseñarlo, porque yo ya fui parte del kirchnerismo y hace muy poquito que pasó. Entonces las herramientas y el material que hay sobre kirchnerismo viene de otras fuentes, no de los historiadores, sino más de los periodistas. Entonces, generalmente la parte vieron que ustedes historia contemporánea, que seguramente, ojalá que lo puedan haber visto, yo es la primera vez este año que voy a dar contemporánea completa a los chicos hasta el kirchnerismo. Pero la verdad que no tengo tanto, nunca me hice drama por los periodos. Me siento cómodo en tercer año que doy formación del Estado argentino. Pero después, te iba a decir por qué dónde vivías, porque tenés que ir, por favor, me imagino que fuiste al Museo del Holocausto, si te gusta ese tema, en Capital Federal, la noche de los museos. Bueno, andá a ese museo, por favor, no dejes de ir a ese Museo del Holocausto que está muy bien hecho. No me digas, por Dios, que mi abuela ya cree que soy nazi.
No. Vos andá a ese museo, decirle, abuela, nos vamos a tu grupo de amigos, agarrate unos mates, unos bizcochitos, y se van para Capital, se toman el tren, y está ahí cerquita de la calle Corrientes y Córdoba, y es muy bueno, ese museo te va a romper la cabeza. Y si podés visitar en Belgrano la réplica que hay en Argentina de la casa de Ana Frank, doblemente se te va a caer la cabeza. Oh, qué genio, gracias. No, de nada. Después, si no, pedirle a los chicos mi contacto y yo te paso contactos de sus lugares. Bueno, Son muy lindos. Sí. Creo que habría tiempo para una preguntita más, que ya estamos... Como quieran, dale, como quieran, chicos. No sé si alguien tiene una última pregunta. ¿Nos podés dar una clase de historia? Cuando quieran. Después te paso a Aldana, pedirle a Aldana que te pase los Zoom, que ella se conecta en todas las clases está Aldana. Ah, no, pará, esta es una réplica porque no se conectó nunca, pero bueno. Mentira, me conecté, pero no puedo. Bueno. No les recomiendo una clase de él, no les recomiendo. ¿Por qué? Mirá qué mala que yo estoy dando la conferencia, no me hagan quedar mal. Porque, pará, Ludmila está de testigo. A ver. Usted se va de la rama. Empezamos No es hablando normal una clase con usted. del Que no nacimiento hay y otro terminamos profesor. hablando de su familia. Tal cual, siempre me voy de la rama, es verdad. O cuando se creyó Mary Poppins y se tiró de arriba del techo. Eso es. Cuento muchas anécdotas de mi vida, los chicos se ríen, son malos. un profesor de historia así. Bueno, buenísimo. Sí, 6 años lo tuvimos. Ah, está Maya ahí, ¿eh? Por ahí está Maya, la veo que está, una exalumna. Bueno, me alegro. Bueno, chicos, no hay problema. Cualquier cosa, Tomás, si no los chicas tienen mi contacto, cualquier cosa que tengan dudas, les pasan mi mail, las chicas les pueden dar mi contacto al teléfono mail y los chicos pueden hacerme consultas en privado, no hay problema. Buenísimo. Bueno, Jorge, mil gracias. no, por favor. Gracias, chicos. Suerte con la elección y vamos para adelante. Muchas gracias. No, Muchas gracias. 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 El siguiente es Administración de Empresas.